Los combustibles, que llevan 2 meses y medio de escalada imparable. Esta semana la empezábamos con una subida que asustaba a nuestros bolsillos. Dependiendo del vehículo y del tipo de combustible, llenar el depósito de un coche puede llegar hasta los 100 euros. El de un camión hasta los 1.700 y costaba 1.400. Vamos a ver los motivos de esta nueva subida y la previsión que hay para las próximas semanas y meses. Lo vamos a hacer con Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Ahora mismo, aquí, en El Foco. El precio del combustible se ha vuelto a disparar. El coste del barril del petróleo empezó el año en los $82, bajó hasta los 74 en junio, dándonos una leve alegría, y desde entonces no ha dejado de subir en una dirección que lo aproxima a los $100 por barril. Esta subida no nos pilla de sorpresa en OK Diario, porque Nacho Rabadán, nuestro invitado de hoy en El Foco, ya nos advertía sobre ello el pasado mes de julio. La estrategia seguida por Arabia Saudí durante este año de reducir sus emisiones con el fin de provocar más demanda que oferta iban a disparar los precios, y lo ha hecho. En las gasolineras vemos unos precios que hacen imposible para muchas familias llenar el depósito. Pero la situación no parece que vaya a mejorar. El ministro de Petróleo de Arabia Saudí afirmó este lunes ante el Congreso Mundial del Petróleo en Canadá que el cártel de petróleo va a seguir recortando producción, lo que hará que los precios sigan altos o subiendo. La pregunta es: ¿cuánto va a durar esto? Vamos a intentar desvelarlo con quien mejor nos puede informar de ello. Nacho Rabadán, bienvenido, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy contentos de tenerte aquí, muy descontentos con el motivo de la entrevista, pero muy contentos de tenerte. Sí, es verdad, siempre estamos cuando las cosas parece que van un poquito mal, pero bueno, yo creo que es importante intentar explicar por lo menos lo que sucede, aunque eso no sea un consuelo demasiado grande, pero por lo menos saber por qué pasa lo que pasa. Nacho decía que tú en julio ya nos avisaste que con esa especulación que estaba haciendo Arabia Saudí los precios iban a subir, pero quizá tendríamos que sumar a este cóctel que hay ahora mismo la situación de Rusia, que también ha estado especulando, y que China ha vuelto a niveles de consumo muy similares a los de antes de 2020. Sí, era un poco las previsiones que nosotros teníamos, viendo lo que dicen los expertos y leyendo y escuchando las declaraciones que hacen los representantes del cártel al final y de los principales consumidores también. Está claro que por el lado de la oferta lo tienen todo bastante controlado, sobre todo en estas acciones coordinadas que están llevando a cabo Arabia Saudí y Rusia. Lanzando mensajes políticos, como ya dijimos en alguna ocasión. Mensajes políticos me refiero a estableciendo exactamente el mismo recorte, cada uno de los dos recortes voluntarios, no de toda la OPEP Plus, sino solo esos dos países de forma coordinada. Lanzan un mensaje muy claro a lo que podríamos denominar Occidente, ¿no? Por el lado de la oferta, esto estaba bastante claro y sigue estando bastante claro. La gran incógnita era la demanda. Si la demanda se estancaba o caía, ya decíamos que serían malas noticias porque estaríamos ante una gran recesión, pero si la demanda se mantiene más o menos estable o al ralentí o incluso crece, pues entonces sí vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora lo que está sucediendo parece ser con China. China también, la fiabilidad de los datos que ofrece China, pues es la que es, porque China tiene un interés principal que es ellos mismos, como casi todo el mundo, pero con una cuestión adicional, y es que ellos no están obligados, y lo han dicho, por su sociedad ni por sus medios de comunicación, etcétera, no están obligados a decir la verdad, con lo cual ellos miran primero por sus intereses. Lo han dicho, como tú muy bien dices, el número 2 del Partido Comunista Chino ya dijo: oye, ¿qué es esto de tanta transparencia en política energética? Nosotros nos hemos comprado media África, media Sudamérica, estamos acaparando petróleo. Bueno, y ellos además encontraron reservas de petróleo no hace tanto tiempo que les servía para abastecerse el país entero durante 2 años. A mí lo que me da miedo de China es que lo está haciendo muy bien y se ha dado cuenta que la seguridad de suministro es lo primero. Está aumentando sus reservas de petróleo, está produciendo más petróleo y está produciendo más productos refinados. China ya es el 5º productor mundial de petróleo, pero es que además está abriendo centrales nucleares, está instalando renovables, como digo, se ha comprado media África y media Sudamérica y está refinando el litio y otros minerales en su propio territorio, etcétera. Entonces, China está poniendo huevos en cestas muy diferentes porque sabe la que se puede avecinar. Adicionalmente, que esto casi ha pasado desapercibido, China
forma parte de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y han hecho una oferta, una propuesta que ha pasado bastante desapercibida en general, para que se unan determinados países a esta alianza de los BRICS. Y miremos qué países, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irán, Egipto, Argentina y Etiopía. Podemos empezar a preocuparnos, ¿no? Si no lo estaban ya, los que no lo estén... Es que esta oferta que de materializarse, que parece que sí, entrarían en ese bloque el 1 de enero del 24, concentraría casi la mitad de la producción mundial de petróleo y prácticamente lo mismo con el consumo, con lo cual se está enviando un mensaje muy claro a Estados Unidos y a la Unión Europea. Está diciendo, oye, nosotros también sabemos hacer clubes. Y este club que nosotros queremos montar es muy fuerte en cuanto a oferta y también es muy fuerte en cuanto a demanda. Nacho, pero ¿no podemos ser nosotros un poco culpables de ese club y de la situación que hay ahora mismo de especulación? Lo digo por toda la información que hemos ido viendo en torno a las estrategias energéticas que se iban a adoptar por parte de Occidente. Claro, eso ha hecho que ellos especulen mucho más y que en un momento dado digan tenemos que aliarnos y tenemos que cambiar la partida de juego, ¿no? Sí, yo... fíjate, yo soy un optimista contumaz, pese a que la realidad normalmente me dice que no tengo razón. Y yo pensaba que con esta fatal noticia de la invasión de Ucrania, pero pensaba que la Unión Europea habíamos aprendido algunas cosas. Y de hecho, von der Leyen y algún otro dignatario europeo así lo dijo, y dijeron que lo primero, por encima de cualquier otra consideración, estaba la seguridad de suministro energético dentro de las fronteras de la Unión. Pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Parece ser que la globalización, el pico de globalización, cuando cualquier cosita se hacía en China, Extremo Oriente, donde fuera, eso hemos visto que tiene sus problemas y ha habido relocalizaciones, ¿no? Más cerca de las fronteras europeas e incluso dentro de las fronteras europeas. Pero no nos hemos dado cuenta que con la energía pasa absolutamente igual. Nos hemos quedado muy satisfechos cerrando refinerías, haciendo imposible prácticamente... Porque eso continúa, sí. Eso continúa. No hay proyectos de reapertura de refinerías. No, es imposible. Bueno, no es imposible, pero si se quieren cumplir... Es algo que nos deberíamos plantear como mínimo en España. Por supuesto, si se quieren cumplir todos los criterios medioambientales, etcétera, para poder abrir una refinería en Europa, es virtualmente imposible abrir una refinería. Pero ¿qué pasa? Que las que hay se van quedando obsoletas. ¿Y qué pasa además? Que se lanzan mensajes a las empresas que tienen esas refinerías de que ya no van a ser necesarios sus servicios dentro de un tiempo. Que veremos o no, pero el mensaje ya está lanzado y entonces esas empresas desinvierten y mientras tanto Europa pierde capacidad de refino. Entonces, creo que lo estamos haciendo mal, estamos dejando nuestra seguridad energética y nuestra seguridad de suministro en manos de terceros que tienen unos intereses que son muy diferentes a los nuestros. Y cuando llega Arabia Saudí, corta el grifo, cuando llega China, corta el grifo, cuando empiece a faltar combustible... Estamos en jaque mate. Por supuesto, China estaba exportando mucho combustible que refinaba en sus refinerías. Ahora han caído las exportaciones de producto ya refinado y más que van a caer si la cosa se pone todavía más complicada. Y no nos estamos dando cuenta de esto. Nacho, alguien que puede jugar un papel muy importante es Libia, porque tiene una gran producción. Pero claro, Libia tiene la situación política que tiene con dos gobiernos que están enfrentados, uno reconocido por Naciones Unidas, el otro no. Y además acaban de vivir esa inundación terrible en Derna y poblaciones de alrededor que ha acabado con el 20% de la población de la zona. Entonces, ¿qué papel crees que puede jugar Libia? Efectivamente, esto que ha sucedido en Libia, que es una desgracia, como lo que comentábamos que está sucediendo en Ucrania, tiene sus consecuencias económicas en Occidente, aparte de las consecuencias reales que tiene allí sobre el terreno y que es una tragedia, pero tiene sus consecuencias económicas. Ahí va a haber una producción de petróleo que va a estar no operativa, aunque el gobierno libio o uno de los gobiernos ya está diciendo que no, pero es evidente que va a afectar. De todas formas, lo que sucede con la OPEP es que hay algunos países dentro de la OPEP que tienen muy clara, cuál es su estrategia y tienen muy claro cómo llegar a conseguir esa estrategia y hay otros que no. Pensemos que hay países, algunos de África, otros de América Latina, sobre todo los de África, que no saben exactamente cuánto petróleo van a producir. En Nigeria, de repente, un grupo de guerrilleros ocupa una plataforma petrolera durante un mes y esa plataforma no produce.
Entonces, la OPEP se asigna a sí misma cuotas de producción. Entonces, cuando vemos un comunicado de prensa que dice un recorte de producción de la OPEP, ese recorte de producción luego se traduce en que cada uno de los estados integrantes de la OPEP tiene que reducir su producción en un tanto por ciento o en un número de barriles diarios. ¿Qué pasa? Que hay muchos que no saben ni lo que van a producir, entonces es complicado hacerlo. Por eso también esa estrategia de recortes voluntarios de la producción, capitaneados por unos cuantos estados líderes dentro del club de la OPEP Plus, que ellos sí que saben perfectamente cuánto van a producir. Arabia Saudí sabe perfectamente cuánto va a producir, Rusia sabe perfectamente cuánto va a producir. Otra cosa es luego cómo lo pueda colocar Rusia, pero ellos saben. Entonces, muchas veces las cosas no son como parecen. También hay sus complicaciones en el seno de la OPEP Plus. Nacho, con todo esto que estamos viendo, hay dos preguntas muy claras. La primera casi está respondida, ¿no? ¿Tú crees que va a seguir subiendo el precio de la gasolina? Que es lo que nos inquieta a todos. Porque claro, con el anuncio que acaba de hacer el de Arabia Saudí en Canadá... Sí, yo creo que lamentablemente va a seguir subiendo, pero fíjate lo que creo que sería peor que no siguiera subiendo, porque si no sigue subiendo, yo únicamente lo vería achacable a un desplome de la demanda, y eso sería todavía peor. Que se ha parado la economía. Claro, claro. Entonces tampoco quiero ser agorero, que siempre lo soy cuando tengo aquí la suerte de estar contigo, pero pensemos que estamos a mediados de septiembre, cuando entre el frío en el hemisferio norte y en muchas de las calefacciones que utilizan destilados medios, podríamos decir, gasóleos, en Europa, pues la demanda va a subir también. El año pasado tuvimos, perdóname el tecnicismo, la potra de que fue un invierno absolutamente templado en Europa. ¿Pero qué va a pasar en este líneas año, generales? Sea duros? Pero como este año vengan determinadas olas de frío sucesivas o tengamos muchos días seguidos de frío, etcétera, etcétera, los problemas van a estar ahí, porque es que además los inventarios están bajo mínimos. No solo de crudo en Estados Unidos, de petróleo crudo, pero es que en Estados Unidos, en Europa, en Singapur, los inventarios, sobre todo de diésel, están es por que los suelos. Volvemos a lo mismo, Nacho, están jugando muy bien su partida, ¿no? Sí, sí, La siguiente pregunta es, ¿tú crees que volveremos a ver el precio de la gasolina bajar a unos niveles que sean razonables? Pues no sé, que me gustaría, por supuesto que me gustaría. Esto quiero aprovechar, quiero aprovechar para decirlo porque siempre lo digo, pero creo que nunca es suficiente. Que la gasolina y el gasóleo tengan un precio tan alto nos viene muy mal a las estaciones de servicio, muy mal. El nuestro es un negocio de volumen, con lo cual cuanto más litros vendamos, mejor para nosotros. El típico ejemplo del bar con las cañas a €1, que alguno quedará todavía, pues se saca muy poco de eso, pero vende muchas, claro, pues ese es nuestro negocio. Ahora mismo, con estos precios tan elevados, nadie quiere superar la barrera de los €2. En algunas gasolineras del centro de Madrid o de Barcelona ya se han superado los €2 por el litro de gasolina, pero nadie quiere pasar de esa barrera. ¿Qué pasa? Que de mayo aquí, por ejemplo, en el diésel, a nosotros el coste del producto nos ha subido un 28% y el precio de venta al público solo ha subido un 11%. El margen se estrecha o prácticamente desaparece y entonces nosotros estamos vendiendo con un margen ínfimo cuando lo tenemos, con la esperanza de que quien acude a esas estaciones y que de no perder a ese cliente y de que ese cliente que llega pues lave el coche o se compre unas patatas o lo que sea y de ahí sacar un mínimo de rentabilidad. Ya has visto lo que han hecho en Francia, ¿no? Que están anunciando que van a quitar ese tope por abajo para que la gente pueda vender incluso a pérdidas, de manera que fidelicen a los clientes. Lo que pasa que eso es... ¿Tú eso lo encuentras sentido? Me alegra que saquemos este tema porque claro, si nos fijamos en lo que hace Francia, fijémonos en lo que hace en todo, no vamos a mirar solo por la mirilla y a ver qué es lo que nos da. Bien, Francia ha dicho eso, porque buena parte de la distribución minorista de carburantes en Francia está en manos de los supermercados, que ya es su estrategia habitual, pero ahora, con razón de más, utilizarán el carburante como un reclamo y perderán en esa división de negocio para ganar cuando la gente haga la compra en sus supermercados. Pero es que además, la primera ministra Borne lo que dijo, y nuestra asociación hermana en Francia ya nos lo ha explicado, es que
bien, iban a hacer eso, pero a las pymes del sector de distribución de carburante les iban a lanzar un programa específico de ayudas para sostener esto, porque es evidente, los grandes supermercados, las grandes petroleras podrán hacerlo, pero una pyme no puede hacerlo. Nacho, una cosa que vosotros estáis planteando es una rebaja del precio del combustible a través de bajar el IVA un 10%. ¿Eso lo habéis planteado ya al gobierno? Sí. ¿Y qué os ha dicho? De manera oficiosa, de manera oficial, hemos metido escritos por registro. ¿Pero os habéis llegado a sentar? De todas maneras, no. ¿O ha sido, os mandamos un escrito? No, hemos hecho las peticiones. Cuando hemos estado reunidos con la ministra, por ejemplo, ha sido para hablar de otros temas muy interesantes también. El plan de seguridad energética de España, ¿qué podemos hacer para tener ese plan de seguridad energética y que no nos falte la energía nunca? Claro, nosotros en ese momento lo que le dijimos a la ministra fue, bueno, lo primero que tenemos que hacer varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo de carburantes de origen fósil. ¿Cómo reducimos ese consumo de carburantes de origen fósil? Haciendo un plan renove de vehículos sin discriminar por tecnologías. Un coche diésel de hace 20 años, recordemos que la edad media está en 14, con lo cual hay coches diésel de 20 años que circulan y se mueven, consume infinitamente más que un coche diésel o gasolina que es fabricado y vendido ahora. Sí. Con lo cual, estás trabajando en favor de tu soberanía energética si estás consumiendo menos carburantes de origen fósil. Ojo, que lo estamos diciendo nosotros, que vendemos carburantes a día de hoy porque es lo que nos piden nuestros clientes. ¿Y qué os dicen a eso? Que no, que solo puede haber planes para matricular vehículos eléctricos. Claro, no a las refinerías, no a estas propuestas, al 10% tampoco os contestan. ¿Qué panorama ves? Yo no lo entiendo, porque como digo, esta medida objetivamente a nosotros nos vendría mal. O sea, es decir, nosotros podríamos instalarnos en el cuanto mejor peor y decir, oye, pues que no se renueve el parque automovilístico, que venga a mi estación de servicio un coche de 20 años y ya está. Si le va a caber más combustible, va a consumir más, con lo cual vendrá antes otra vez, tengo un cliente fijo. Pero no, estamos diciendo, seamos sensatos, hay coches ahora mucho más eficientes. En fin, nos dicen que no y de ahí no se mueven. Se lo hemos pedido, no nos contestan, nos dicen que no se puede hacer por canales extraoficiales, pero con la electricidad se ha hecho y se sigue haciendo. ¿Por qué con los hidrocarburos no? Cosas incomprensibles que no llegamos a entender nunca, ¿no? Una última pregunta, ¿todo el petróleo es igual? Porque claro, hablamos del de Arabia Saudí, del de Libia, del de Estados Unidos, pero del de China, pero ¿todo el petróleo es igual? No todo el petróleo es igual. Hay algunos tipos de petróleo que les gustan más a las refinerías, sobre todo en función de la demanda que vayan a tener esas refinerías. En Europa, por ejemplo, pues uno de los crudos más solicitados era el ruso. Primero porque venía ya semiprocesado y segundo porque tenía unas características que hacía que una vez metido en la columna de destilación fueran más fácil y tuvieran más producción de diésel que se consume mucho en Europa. Claro, ahora no podemos comprar diésel ruso, pero es que Arabia Saudí también está limitando mucho donde envía. Con lo cual tenemos que irnos... O sea que encima los que más nos interesan son los que no podemos consumir. Sí, correcto. Entonces no todo es igual. Las refinerías han mejorado mucho. En España tenemos de las mejores de Europa, pero claro, es que esto no es un problema que tengamos en España, es un problema que tenemos en Europa y en Estados Unidos. No nos estamos dando cuenta, pero se está desplazando el eje de la influencia. Están muy preocupados en Estados Unidos porque el precio del combustible, que siempre era baratísimo, se les está disparando también. Pero ¿sabes lo que pasa, María? Que Estados Unidos, lo mismo que hace la Unión Europea, lanza mensajes casi esquizofrénicos. Es decir, por un lado, Biden o su secretaria de Energía o incluso su asesor de seguridad nacional, porque el asunto energético es un asunto que afecta a la seguridad nacional, dicen: no, en 2030, 2035, no sé cuándo es, todos vamos a ir en coches eléctricos, no vamos a utilizar petróleo para nada, tal. Fantástico. Y al día siguiente dice Biden: voy a hacer todo lo posible para que baje la gasolina. Inmediatamente, por supuesto, el barril de Texas subió $3. Claro, si tú le estás diciendo a la industria lo que decimos, que no invierta porque su negocio tiene fecha de caducidad, pues al final lo que pasará es que necesitará retornar esas inversiones en un plazo más corto. Y esto está sucediendo en Estados Unidos, pero esto está sucediendo también en Europa.
queremos ser... Claro, y volvemos a lo que decíamos al principio, los culpables también de esta especulación que hay hoy somos nosotros con los anuncios que se han ido haciendo. Claro. Bueno, nosotros los consumidores, Sí, no quiero sí, decir los gobernantes. Europa, claro, queremos ser una cosa dentro de no sé cuántos años, pero queremos serla ya. Una transición, por definición, es un cambio gradual. Claro, si tú encima vas enseñando tus cartas, pero ¿cómo quieres ir? Pues claro, quien ahora mismo te está suministrando productos que son absolutamente imprescindibles para que tú mantengas tu nivel de bienestar, pues claro, van a decir, bien, me lo vas a pagar, pero me vas a pagar. También quiero decir que esto podría empezar a cambiar, porque Japón ya ha dicho que este modelo de transición energética tiene sus pegas. Hace 24 horas el primer ministro británico ya ha dicho que sí, que ellos van a liderar la cruzada contra el cambio climático, pero que vamos a ver exactamente de qué manera, vamos a ver si esas prohibiciones que se han instalado de verdad van a ser eficaces y no van a conducir otra vez al abismo al Reino Unido. Y esto es un run que hay ahí de fondo y que veremos a ver lo que pasa. Recordemos que a mediados del año que viene hay elecciones europeas. Pues veremos a ver lo que pasa, Nacho. Nos quedamos con ese run, con este mal sabor del precio que tiene hoy en día el combustible, y no solamente en España, como estamos diciendo, y el horizonte que tenemos, que no es nada halagüeño. Esperamos poderte recibir muy pronto, yo lo espero de verdad, porque me encanta siempre que estás aquí y además que pueda ser para buenas noticias, pero bueno, te tendremos para comentar lo que quiera que sea que tenemos que comentar, para bien o para mal. Cuando baje, sea cuando sea, yo espero estar aquí, Estarás aquí el primero. Muchas gracias, Nacho. Nos vemos la semana que viene, nos despedimos con este mal sabor de boca, sin lugar a dudas, del precio del combustible. Ya saben, hay que mirar bien la estación de servicio en la que llenamos el combustible, porque también es verdad que hay variaciones de unas a otras, Nacho. Nos vemos la semana que viene, de nuevo, aquí en El Foco, como siempre, con otra entrevista interesante. Hasta entonces.